Amigos, todos conocemos muy bien a la aspirina. Muchos las hemos usado y recomendado, ya sea para fines terapéuticos o preventivos. Pero lo que muchos no conocemos es su historia, sus usos generales y específicos, sus beneficios y sus contraindicaciones o efectos adversos. Si tú estás tomando aspirina o tienes pensado en un futuro usarla con fines preventivos, pues este es tu canal por excelencia. Quédate aquí conmigo y conocerás todo lo relacionado con este milagroso fármaco denominado comercialmente como aspirina. ¿Pero qué es la aspirina? El ácido acetilsalicílico o AAS, conocido popularmente como aspirina, nombre de una marca que pasó al uso común, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se utiliza como medicamento para tratar el dolor como analgésico, para tratar la fiebre como antipirético y para tratar la inflamación como antiinflamatorio, debido a su efecto inhibitorio no selectivo de la ciclooxigenasa. La aspirina también se utiliza para tratar inflamaciones específicas, tales como la enfermedad de Kawasaki, la pericarditis o la fiebre reumática. La administración de aspirina poco después de un ataque al corazón disminuye el riesgo de muerte y su uso a largo plazo ayuda a prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos en la sangre en personas con alto nivel de riesgo. La aspirina también puede disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, en especial el cáncer colorectal. En el tratamiento del dolor o la fiebre, sus efectos comienzan de forma típica a los 30 minutos. El ácido acetilsalicílico es el antiinflamatorio no esteroide por excelencia y no funciona de forma similar a otros antiinflamatorios no esteroide, aunque bloquea el normal funcionamiento de las plaquetas, sirviendo como antiagregante plaquetario. Entre los efectos secundarios de la aspirina más comunes se encuentra la dispepsia, y entre los efectos secundarios más importantes está la úlcera péptica, la perforación del estómago y el empeoramiento del asma. El riesgo de hemorragia aumenta en personas mayores, consumidores de alcohol, de otros antiinflamatorios no esteroideos o de anticoagulante. La aspirina no está recomendada en mujeres que se encuentren en la última fase del embarazo. En general, tampoco está recomendada en niños con infecciones debido al riesgo de sufrir el síndrome de Reye, y en altas dosis pueden provocar tinnitus o zumbidos en los oídos. El ácido salicílico presente en las hojas del sauce o sálic ha sido utilizado por la humanidad desde hace por lo menos 2400 años. El ácido acetilsalicílico, o también conocido comúnmente como aspirina, fue sintetizado por primera vez por el químico francés Charles Frédéric Gerhardt en 1853, al combinar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo. En la segunda mitad del siglo XIX, otros químicos descubrieron y describieron su estructura química e idearon métodos más eficientes para su síntesis. En 1897, los científicos de Bayer comenzaron a estudiar la aspirina como un posible reemplazo menos irritante que los medicamentos de salicilatos comunes. Aunque antes de 1899, Bayer había llamado al fármaco aspirina y la comercializaba bajo esa marca en todo el mundo. Los derechos de la empresa sobre la marca se perdieron o vendieron en muchos países. Su popularidad creció durante la primera mitad del siglo XX,
lo que condujo a una fuerte competencia entre distintas marcas y productos cuyo principio activo era el ácido acetil salicílico. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo entero, con un consumo estimado en 40.000 toneladas anuales, o lo que es lo mismo, entre 50.000 y 120.000 millones de pastillas. La aspirina está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, donde se clasifican los medicamentos básicos que todo sistema de salud debería tener. La aspirina también está disponible como medicamento genérico y el coste al por mayor en los países desarrollados en 2014 era de entre 0,002 y 0,025 dólares por dosis. En el caso de Estados Unidos, en 2015, un mes de medicación tenía un coste medio menor a 25 dólares. Amigo, ¿todavía estás ahí? Pues quédate ahí tranquilo. Ahora te voy a enseñar la historia de la aspirina. Hoy conocerás todo sobre la aspirina y así terminarás conociendo el poder de la aspirina. La aspirina proviene o se origina del sauce blanco o Salix alba. Es una de las especies del género Salix que se utilizaban en la antigüedad por sus propiedades antipiréticas. Los antiguos egipcios pueden haber utilizado la corteza del sauce blanco, cuyo nombre latino es Salix alba, para fines medicinales. Los sumerios y los chinos usaban las hojas de sauce como analgésico antes del año 1000 a.C. Sin embargo, la primera mención se encuentra en los textos de Hipócrates, alrededor de los años 460 y 370 a.C., padre de la medicina griega, que usaba un brebaje extraído de hojas y cortezas del sauce Salix latinum para aliviar los dolores y las fiebres de sus pacientes. También en algunas culturas amerindias, en el continente americano, se puede haber utilizado la corteza del sauce blanco para fines medicinales. Existen también evidencias de que entre los pueblos hispano-romanos se contaba con algún posible efecto del uso y sacralidad del sauce blanco. Los efectos medicinales del sauce blanco continuaron siendo mencionados por autores antiguos como el polígrafo y naturalista romano Plinio el Viejo durante los años 23 y 79, el médico y farmacéutico griego Dioscórides durante los años 40 al 90, o el célebre médico griego Galeno durante los años 130 y 200. Durante la Edad Media servía la corteza del sauce blanco y la daban a beber a la gente que sufría de dolencias. Sin embargo, este brebaje divino pasó al olvido debido a una ley que restringió el descortezamiento y corte de las hojas de este sauce blanco, ya que eran utilizadas en la industria cestera. Ya en la época posrenacentista, en el año 1763, Edward Stone, referendo y reverendo de la Iglesia de Inglaterra, presentó un informe a Lord Macclesfield, quien precedía la Royal Society, referente a estas propiedades terapéuticas de la corteza del sauce blanco, destacando así su efecto antipirético. Stone describió en su trabajo que había administrado el extracto de forma de té o cerveza a 50 pacientes febriles, aliviándoles el síntoma. Investigaciones posteriores condujeron al principio activo de esta planta, que los científicos llamaron salicilina o precursor del ácido salicílico y del ácido acetil salicílico. El principio activo de la corteza de sauce blanco fue aislado por primera vez
en 1828 por Johann Büchner, profesor de farmacia en la Universidad de Múnich, quien relató que se trataba de una sustancia amarga y amarillenta en forma de agujas cristalinas que las llamó salicina. Sin embargo, 2 años antes, los italianos Brugnatelli y Fontana aislaron ese mismo extracto, pero en forma muy impura, y no lograron demostrar que la sustancia era la causante de los efectos farmacológicos de la corteza del sauce blanco. En 1829, un farmacéutico francés llamado Henri Leroux improvisó un procedimiento de extracción del que obtuvo 30 gramos de salicilina a partir de 1.5 kilogramos de corteza. En 1838, Raffaele Piria, un químico italiano trabajando en la Sorbona de París, logró separar la salicina en azúcar y un componente aromático llamado salicilaldehído. A este último compuesto lo convirtió por hidrólisis y oxidación en cristales incoloros a los que puso por nombre ácido salicílico. El ácido acetilsalicílico fue sintetizado por primera vez por el químico francés Charles Frédéric Gerhard en 1853, queriendo mejorar el sabor amargo y otros efectos secundarios del ácido salicílico, como la irritación en las paredes del estómago, al combinar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo y luego en forma de sal por Hermann Kolbe en 1859. No obstante, hubo que esperar hasta 1897 para que el farmacéutico alemán Felix Hoffmann, investigador de los laboratorios Bayer, y que buscando un alivio eficaz contra los dolores que su padre sufría por un reumatismo crónico tratado con ácido salicílico, además de importantes efectos secundarios, consiguiera sintetizar el ácido acetilsalicílico con gran pureza. Sus propiedades terapéuticas como analgésico y antiinflamatorio fueron descritas en 1899 por el farmacólogo alemán Heinrich Dresser, lo que permitió su amplia comercialización. Muchos años después, en 1949, el que fuera jefe directo de Hoffmann, Arthur Eschengrun, publica un artículo reivindicando el descubrimiento. Se trataría de algo realmente sorprendente que alguien reclame para sí un mérito 50 años después, cuando la aspirina ya llevaba décadas convertida en un fármaco famoso en todo el mundo. De hecho, esta reivindicación fue ignorada por los historiadores científicos hasta 1999, fecha en la que el investigador de Walter Snyder de la Universidad de Strathclyde en Glasgow volvió a postular que fue Eschengrun quien tuvo la idea de sintetizar el ácido acetil salicílico. En todo caso, la casa Bayer, a la que importaría poco si los méritos deberían caer en uno u otro de sus empleados, y que lógicamente tiene todos los documentos que afectan al caso, refutó ampliamente en un comunicado de prensa esta hipótesis, pero la controversia sigue abierta. Aspirina fue el nombre comercial acuñado por los laboratorios Bayer para esta sustancia, convirtiéndose en el primer fármaco del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Posteriormente, en 1971, el farmacólogo británico John Robert Vane, entonces empleado del Royal College of Surgeons, Colegio Real de Cirujanos de Londres, pudo demostrar que el ácido acetilsalicílico suprime
la producción de prostaglandinas y trombosanos, por lo que abrió la posibilidad de su uso en bajas dosis como antiagregante plaquetario, ampliando enormemente su campo comercial y compensando el hecho de que en la actualidad su uso como antiinflamatorio de elección haya sido desplazado por otros antiinflamatorios no esteroideos más eficaces y más seguros. En 1985, la secretaria del Servicio de Salud de Estados Unidos, Margaret Haskell, anunció que la dosis de una aspirina diaria ayudaba en personas que habían sufrido un infarto de miocardio a prevenir nuevos ataques de isquemia coronaria. Durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 a 1919, la marca aspirina fue expropiada en los países ganadores, fundamentalmente Reino Unido, Estados Unidos y Francia, de tal manera que en estos países aspirin pasó a ser el nombre genérico de la sustancia. La aspirina hoy es un fármaco registrado en más de 70 países del mundo. Desde su comercialización se han consumido más de 350 billones de comprimidos y se estima que el consumo diario es unos 100 millones de aspirinas. Consecuentemente, es uno de los fármacos más usados en el mundo, con un consumo estimado de más de 100 toneladas métricas diarias. Actualmente, el 100% de la producción mundial de ácido acetilsalicílico manufacturada por Bayer se realiza en La Felguera, España, en la planta de esta localidad. Desde allí se envía a diferentes partes del mundo donde se preparan los comprimidos y diferentes formas farmacéuticas en las que se vende la aspirina. El ácido salicílico o salicilato, producto metabólico de la aspirina, es un ácido orgánico simple con un pKa de 3.0. La aspirina, por su parte, tiene un pKa de 3.5 a 25 grados centígrados. Tanto la aspirina como el salicilato sódico son igualmente efectivos como antiinflamatorio, aunque la aspirina tiende a ser más eficaz como analgésico. En la producción del ácido acetilsalicílico se protona el oxígeno para obtener un electrofilo más fuerte. La reacción química de la síntesis de la aspirina se considera una esterificación. El ácido salicílico es tratado con anhidrido acético, un compuesto derivado de un ácido, lo que hace que el grupo hidroxilo del salicilato se convierta en un grupo acetilo. Este proceso produce aspirina y ácido acético, el cual se considera un subproducto de la reacción. La producción de ácido acético es la razón por la que los hombres mienten y con frecuencia huelen a vinagre. Como catalizador, casi siempre se usan grandes cantidades de ácido sulfúrico y ocasionalmente ácido fosfórico. El método es una de las reacciones más usadas en los laboratorios de química en las universidades de pregrado. El ácido salicílico se administra principalmente por vía oral, aunque también existe para su uso por vía rectal, por vía intramuscular y por vía intravenosa. Los comprimidos de aspirina para la administración oral se hidrolizan con facilidad cuando se ven expuestos al agua o aire húmedo, de modo que deben permanecer almacenados en sus envoltorios hasta el momento de su administración. La aspirina que se ha hidrolizado así despide un olor a vinagre. En realidad es ácido acético y no debe de ingerirse. La aspirina también viene en preparados masticables para adultos,
Los preparados efervescentes y saborizados son aptos para quienes prefieren la administración líquida del medicamento. Es mayor la probabilidad de problemas severos del estómago con la aspirina que no tiene recubrimiento entérico. La aspirina tiene muy escasa solubilidad en condiciones de pH bajo, como dentro del estómago, hecho que puede retardar la absorción de grandes dosis del medicamento unas 8 a 24 horas. Todos los salicilatos, incluyendo la aspirina, se absorben rápidamente por el tracto digestivo, a la altura del duodeno y del intestino delgado, alcanzando la concentración máxima en el plasma sanguíneo al cabo de 1 a 2 horas. Por ser un ácido débil, muy poco queda remanente en forma ionizada en el estómago después de la administración oral del ácido salicílico. Debido a su baja solubilidad, la aspirina se absorbe muy lentamente en casos de sobredosis, haciendo que las concentraciones plasmáticas aumenten de manera continua hasta 24 horas después de la ingesta. La biodisponibilidad es muy elevada, aunque la absorción tiende a ser afectada por el contenido y el pH del estómago. La unión del salicilato a las proteínas plasmáticas es muy elevada, superior al 99% y de dinámica lineal. La saturación de los sitios de unión en las proteínas plasmáticas conducen a una mayor concentración de salicilatos libre, aumentando el riesgo de toxicidad. Presenta una amplia distribución tisular atravesando las barreras hematoencefálicas y placentarias. La vida media sérica es de aproximadamente 15 minutos. El volumen de distribución del ácido salicílico en el cuerpo es de 0.1 a 0.2 litros por kilogramo. Los estados de acidosis tienden a incrementar el volumen de distribución porque facilitan la penetración de los salicilatos a los tejidos. La aspirina se hidroliza parcialmente a ácido salicílico debido al efecto de primer paso en el hígado. Gran parte del ácido acetilsalicílico no llega a la circulación sistémica, ya que pasa del sistema digestivo al hígado gracias a la vena porta. Este mecanismo hepático está sujeto a mecanismos de saturación, por lo que al superarse el umbral, las concentraciones de la aspirina aumentan de manera desproporcionada en el organismo. También es hidrolizada a ácido acético y salicilato por esterasa en los tejidos y la sangre. La aspirina pasa por el hígado, siendo después absorbida por el torrente sanguíneo, ayudando así a calmar el dolor y malestar general. Los mecanismos biológicos para la producción de la inflamación, dolor o fiebre son muy similares. En ellos intervienen una serie de sustancias que tienen un final común. En la zona de la lesión se generan unas sustancias conocidas con el nombre de prostaglandinas. Se las podría llamar también mensajeros del dolor. Estas sustancias informan al sistema nervioso central de la agresión y se ponen en marcha los mecanismos biológicos de la inflamación, el dolor o la fiebre. En 1971, el farmacólogo británico John Robert Bain demostró que el ácido acetilsalicílico actúa interrumpiendo estos mecanismos de producción de las prostaglandinas y trombosanos. Así, gracias a la utilización de la aspirina, se restablece la temperatura normal del organismo y se alivia el dolor. La capacidad de la aspirina de suprimir la producción de prostaglandinas y trombosano se debe a la inactivación irreversible de la ciclooxigenasa, que es una enzima necesaria para la síntesis de esas moléculas proinflamatorias. La acción de la aspirina produce una acetilación, es decir, añade un grupo acetilo en un residuo de serina del sitio activo de la ciclooxigenasa. Efectos de la aspirina. La aspirina tiene efectos antiinflamatorios
efectos analgésicos, efectos antipiréticos y efectos como antiagregante plaquetario. Ahora vamos a conocer más detalladamente todos estos efectos de una manera más individual. Efectos antiinflamatorios. La aspirina es un inhibidor no selectivo de ambas isoformas de la ciclooxigenasa, pero el salicilato, el producto metabólico normal de la aspirina en el cuerpo, es menos eficaz en la inhibición de ambas isoformas. La aspirina inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa 1, modifica la actividad enzimática de la ciclooxigenasa 2 e inhibe la agregación plaquetaria, no así las especies no acetiladas del salicilato. Por lo general, la ciclooxigenasa 2 produce los prostanoides, la mayoría de los cuales son proinflamatorios. Al ser modificada por la aspirina, la ciclooxigenasa 2 produce en cambio lipoxinas que tienden a ser antiinflamatorias. Los antiinflamatorios no esteroideos más recientes se han desarrollado para inhibir la ciclooxigenasa 2 solamente y así reducir los efectos secundarios gastrointestinales de la inhibición de la ciclooxigenasa 1. La aspirina también interfiere con los mediadores químicos del sistema calicreína-cinina, por lo que inhibe la adherencia de los granulocitos sobre la vasculatura que ha sido dañada, estabiliza los lisosomas, evitando así la liberación de mediadores de la inflamación e inhibe la quimiotaxis de los leucocitos, polimorfonucleares y macrófagos. Efectos analgésicos. La aspirina es más eficaz reduciendo el dolor leve o de moderada intensidad por medio de sus efectos sobre la inflamación y porque es probable que pueda inhibir los estímulos del dolor a nivel cerebral subcortical. Es un ácido orgánico débil que tiene al mismo tiempo una función de ácido carboxílico y de fenol, ya que también se le considera el ortofenol del ácido benzoico. Su nombre es ortofenometiloico. Tiene características antiinflamatorias, pero debido a que provoca irritaciones estomacales, no se aplica como tal, sino en forma de sus derivados, siendo los más conocidos el ácido acetilsalicílico, muy conocido como aspirina, y el salicilato de metilo, muy conocido como el éster con el alcohol metílico. Efectos antipiréticos. La aspirina reduce la fiebre, mientras que su administración solo afecta ligeramente a la temperatura normal del cuerpo. Los efectos antipiréticos de la aspirina probablemente están mediados tanto por la inhibición de la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central como por la inhibición de la interleucina 1 liberada por los macrófagos durante los episodios de la inflamación. Se ha demostrado que la aspirina interrumpe la fosforilación oxidativa en las mitocondrias de los cartílagos y del hígado al difundir al espacio que está entre las dos membranas de la mitocondria y actuar como transportador de los protones requeridos en los procesos de la respiración celular. Con la administración de dosis elevada de aspirina se observa la aparición de fiebre debido al calor liberado por la cadena de transporte de electrones que se encuentran en la membrana interna de las mitocondrias, contrariamente a la acción antipirética de la aspirina a dosis terapéuticas. Además, la aspirina induce a la formación de radicales de óxido nitrito en el cuerpo, lo cual reduce la adhesión de los leucocitos, uno de los pasos importantes en la respuesta inmune a infecciones, aunque aún no se han evidenciado
concluyentes experiencias de que la aspirina sea capaz de combatir una infección. Datos publicados recientemente sugieren que el ácido salicílico y otros derivados de la aspirina modulan sus acciones de señalización celular por medio del NF-κB, un complejo de factores de transcripción que juegan un papel muy importante en muchos procesos biológicos, incluida la inflamación. Efecto antiagregante plaquetario. Las dosis bajas de aspirina de 81 miligramos diarios producen una leve prolongación en el tiempo de sangramiento, que se duplica si la administración de la aspirina continúa durante una semana. El cambio se debe a la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa de las plaquetas, por lo que se mantiene durante toda la vida las mismas, entre 8 y 10 días. Esta propiedad antiagregante plaquetaria de la aspirina hace que sea útil en la reducción de la incidencia de infartos en algunos pacientes. Son suficientes 40 miligramos de aspirina al día para inhibir una proporción adecuada de trombosano A2, sin que tenga efecto inhibitorio sobre la síntesis de prostaglandina I2, por lo que se requerirán mayores dosis para surtir efectos antiinflamatorios. En el año 2008, un ensayo demostró que la aspirina no reduce el riesgo de aparición de un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, sino que reduce el riesgo de un segundo evento para quienes ya han sufrido un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. En mujeres que toman dosis bajas de aspirina, cada 2 días se disminuye el riesgo de un accidente cerebrovascular, pero no es un tratamiento que pueda alterar sustancialmente el riesgo de un infarto o muerte cardiovascular. En general, para un paciente que no tiene enfermedad cardíaca, el riesgo de sangrado supera cualquier beneficio de la aspirina. Usos clínicos de la aspirina. La aspirina se usa para múltiples eventualidades, como el dolor leve y moderado de origen variado, como el dolor de cabeza, periodos menstruales, resfríos, dolor en los dientes y dolores musculares. Sin embargo, no es efectiva para el dolor visceral severo. La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos se han combinado con analgésicos opioides para el tratamiento del dolor causado por el cáncer, donde los efectos antiinflamatorios actúan sinérgicamente con los opioides para aumentar la analgesia. La combinación de aspirina con oxicodona, una clase de analgésico narcóticos, se usa para aliviar desde el dolor moderado al moderadamente intenso. La aspirina se usa en múltiples enfermedades, como son la enfermedad de Kawasaki, especialmente a dosis elevada durante la fase febril, la fiebre reumática, sobre todo la artritis reumatoidea, las enfermedades autoinmunes tipo lupus eritematoso y otros trastornos antiinflamatorios de las articulaciones. Analgesia o antipiresis. Las dosis para alcanzar los efectos analgésicos o antipiréticos de la aspirina son menores de 0.6 a 0.65 gramos, equivalente eso entre 600 a 650 miligramos por vía oral. Dosis más elevadas pueden prolongar el efecto. Las dosis habituales suelen ser repetidas cada 4 horas. Las dosis antiinflamatorias en niños es de 50 a 75 miligramos por cada kilogramo de peso del niño cada día, dividida en varias dosis durante el día. Las dosis de entrada promedio para un adulto es de 45 miligramos por kilogramo de peso por día en dosis divididas. Protección cardiovascular.
La aspirina disminuye la incidencia de ataques isquémicos, la angina inestable, la trombosis de una arteria coronaria con infarto agudo de miocardio y las trombosis secundaria a un bypass coronario, con una dosis preventiva diaria propuesta entre 75 a 162 miligramos. Otros usos clínicos de la aspirina. Ciertos estudios epidemiológicos sugieren que el uso a largo plazo de la aspirina a bajas dosis se asocia con una reducción en la incidencia del cáncer colorectal, así como también del cáncer de pulmón, posiblemente por su asociación con efectos inhibitorios sobre la ciclooxigenasa, producida por adenocarcinomas, efectos supresores de las prostaglandinas o incluso efectos directamente antimutagénicos. También se ha estudiado el papel que juega la aspirina en reducir la incidencia de otras formas de cáncer. En varios estudios se demostró que la aspirina no reduce la aparición del cáncer de próstata. Sus efectos en la prevención del cáncer de páncreas son mixtos. Un estudio del 2004 encontró un aumento estadísticamente importante en el riesgo de contraer cáncer pancreático en mujeres que tomaban aspirina, mientras que un metaanálisis de varios estudios publicado en el 2006 no encontró evidencias concluyentes de que la aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos estuvieran asociados a un riesgo aumentado de esta forma de cáncer. Es posible que la aspirina también tenga efectos positivos sobre el cáncer del tracto digestivo superior, pero las evidencias siguen aún siendo inconclusas. Se ha hipotetizado que la aspirina es capaz de reducir la formación de cataratas en pacientes diabéticos, aunque en al menos un estudio se demostró que no es eficaz en esa acción. Según científicos del Instituto de Neurociencia y Fisiología de la Universidad de Göteborg, en Suecia, una dosis diaria de aspirina puede ayudar a reducir el deterioro cerebral en personas de edad avanzada. No obstante, los expertos subrayan que debido a los efectos secundarios peligrosos que puede tener la aspirina, no se puede recomendar su uso masivo a fin de proteger la memoria. Efectos adversos de la aspirina. A las dosis habituales, los efectos adversos más comunes de la aspirina son la irritación gástrica, las náuseas y vómitos, úlcera gástrica o duodenal, mientras que la hepatotoxicidad, el asma, cambios en la piel y nefrotoxicidad son menos frecuentes. Se ha documentado que ocurre adaptación de la mucosa en pacientes con úlceras asociada a la administración de aspirina, de modo que se ha demostrado el mejoramiento espontáneo con el tiempo, sin descontinuar la toma o administración de la aspirina. Su ingesta abusiva produce nefritis, que son los procesos inflamatorios y o disfuncionales del riñón, y vasodilatación periférica por acción directa sobre el músculo liso. A dosis alta, algunos pacientes han informado vómitos, acúfenos, disminución de la audición, delirio, psicosis, estupor y vértigo, los cuales son reversibles al reducir la dosis. A dosis aún mayores de salicilatos aparece una respiración profusa y coma como resultado de un efecto directo sobre el bulbo raquídeo. A niveles tóxicos de salicilatos se presenta alcalosis respiratoria, seguida de acidosis metabólica, por acumulación del salicilato, depresión respiratoria, cardiotoxicidad e intolerancia a la glucosa. 2 gramos o aún menos de aspirina al día pueden aumentar los niveles de ácido úrico en sangre.
mientras que las dosis que sobrepasan los 4 gramos diarios disminuyen los uratos, igual que el resto de los antiinflamatorios no esteroideos. La aspirina puede causar una elevación en las enzimas hepáticas, hepatitis, disfunción renal, sangrado y asma. Sangrado durante la administración de aspirina. Algunas personas se ven menos afectadas que otras por el efecto antiagregante plaquetario de la aspirina. Un estudio ha sugerido que las mujeres son más resistentes a los efectos plaquetarios de la aspirina que los hombres, y en otro estudio cerca de un 30% de los pacientes evaluados eran así de resistentes a la acción secundaria de la aspirina. En ciertas ocasiones puede aparecer un ligero sangramiento gastrointestinal, por lo general causado por una gastritis erosiva, que con el tiempo puede producir una deficiencia de hierro. En su forma comercial no se debe administrar en niños menores de 12 años que padezcan de gripe o varicela. Por lo general se usa paracetamol en vez de usar aspirina para estos casos, o usar en conjunto con otros salicilatos, ya que puede conducir al síndrome de Reye, enfermedad rara pero muy grave. La administración de aspirina durante un cuadro de dengue no se recomienda por razón de un aumento en el riesgo de hemorragias. La administración de aspirina en madres antes del parto puede causar trastornos hemostáticos en recién nacidos, incluyendo petequias, hematuria, cefalohematoma, hemorragia conjuntival y sangrado durante o después de una circuncisión. Por su parte, las madres pueden presentar con sangrado confinado al periodo intraparto o puerperio. Por ello, la administración de aspirina debe ser evitada durante el embarazo. Y si se sospecha que la madre ha tomado aspirina en los 5 días antes del parto, el recién nacido debe ser evaluado para descartar sangrados. Sobredosis. Tomar más de 150 miligramos por kilogramo de peso de aspirina puede provocar resultados muy graves e incluso mortales si no se recibe tratamiento. Para un adulto pequeño, eso equivale aproximadamente a tomar 20 tabletas que contienen 325 miligramos de aspirina. Los niños pueden resultar afectados con niveles mucho más bajos. Los pacientes con una sobredosis accidental o intencional de aspirina son sometidos a un lavado gástrico con carbón activado y se instala una producción abundante de orina alcalina. De presentar trastornos como hipertermia o desequilibrios en los electrolitos, deben ser restablecidos. En las intoxicaciones severas puede que sea necesaria la hemodiálisis o rara vez la ventilación asistida. A menudo se emplean infusiones de bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina, conllevando a un aumento en el salicilato excretado fuera del cuerpo. Contraindicaciones de la aspirina. La acción antiplaquetaria de la aspirina hace que esté contraindicada en pacientes con hemofilia. Aunque en el pasado no se recomendaba el uso de la aspirina durante el embarazo, la aspirina puede tener utilidad en el tratamiento de la preeclampsia e incluso en la eclampsia. La aspirina no debe administrarse en personas con antecedentes alérgicos al ibuprofeno o al naproxeno, o quienes sean de algunas formas intolerantes a los salicilatos, también intolerantes a los antiinflamatorios no esteroideos, y se debe ejercer moderación en la prescripción médica de aspirina a pacientes asmáticos o con broncoespasmo
inducida por los antiinflamatorios no esteroideos. Por motivo de su acción sobre la mucosa estomacal, se recomienda que los pacientes con enfermedad renal, úlceras pépticas, diabetes, gota o gastritis consulten con un profesional de la salud antes de tomar aspirina. Aún en la ausencia de estas enfermedades, siempre existe el riesgo de sangrado gastrointestinal cuando se combina la aspirina con el licor o la warfarina. Se ha demostrado que la aspirina puede causar anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en especial a grandes dosis y dependiente de la severidad de la enfermedad. Presentaciones de la aspirina. Respecto a las dosis habituales, las más bajas, 300 miligramos o menos, se suelen utilizar como antiagregante plaquetario, ya que su uso en niños se ha restringido mucho. Las más elevadas se utilizan buscando el efecto analgésico antipirético o el antirreumático. Respecto a las presentaciones, se puede decir que prácticamente se han estudiado todas las posibles formas galénicas para el uso clínico del ácido acetilsalicílico. Las que a continuación se describen son las más comúnmente utilizadas. Comprimidos de 25 miligramos, 100 miligramos, 125 miligramos, 250 miligramos, 300 miligramos, 500 miligramos, hasta 650 miligramos. Comprimidos masticables de 500 miligramos. Comprimidos efervescentes de 500 miligramos. Comprimidos recubiertos de 100 miligramos y 300 miligramos. Granulados efervescentes en sobres de 500 miligramos. Cápsulas asociado a otros fármacos para presentación retardada. También podemos encontrarlos en dosis inusuales como las de 267 miligramos asociado a otras sustancias. Igualmente, existen multitud de presentaciones con otros fármacos asociados, habitualmente para el tratamiento de procesos catarrales, en el caso de las asociaciones como fenilefedrina o fenilefrina, clorfenamina, cafeína, vitamina C, ácido ascórbico, levogiro o sustancia del complejo vitamínico B. Otras veces se asocian a otros fármacos para aumentar su efecto antiagregante plaquetario, como el dipiridamol, o analgésico como el paracetamol. Respecto a los excipientes habituales, se da una situación parecida. Tanto la forma galénica como las características organolépticas del fármaco obligan al uso de determinados tipos de excipientes. Sin embargo, el gran número de laboratorios que lo fabrican como fármaco genérico hace que los excipientes que podamos encontrarnos sean sumamente variables. No obstante, a continuación se listan los que se suelen incluir en la forma comercial como aspirina, probablemente la más vendida en el mundo, y algunos de los más usuales en las distintas formas genéricas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero le haya gustado el video. Espero que toda la información le haya resultado muy útil. Espero también sus comentarios. No dejen de suscribirse al canal y denle clic a la campanita de me gusta para que puedan seguir recibiendo nuevas notificaciones y nuevos videos con nuevas actualizaciones. Ayúdanos a hacer crecer este hermoso canal. Muchas gracias por vernos. Les deseo muchas bendiciones. Es un gran placer y un orgullo para nosotros que usted siga dentro de nuestro canal Universo de Salud TV. Muchas gracias.